y está acá en esta reunión. Qué bueno que podamos compartir esta serie, las bienaventuranzas, bienaventurados. Una palabra refrescante, una palabra que nos levanta y que es bien profunda, que hay mucha enseñanza, mucho que sacar de allí y a veces la pasamos por alto. Este fue uno de los sermones principales del Señor Jesucristo. Imagínense que el Señor Jesús se tomó el tiempo de apartarse con sus discípulos. Esta semana pasé un poquito allí la gripe, pero ya estamos bien, ahí vamos. Y el Señor Jesús llamó a sus discípulos, los llevó a un lugar aparte, al monte, y bueno, mucha gente vino con ellos también, y les dio esta enseñanza muy directamente allí a los discípulos. Así que usted lo puede buscar y podemos leer en el Evangelio de Mateo. Eso usted lo puede encontrar allí, capítulo 5. Si usted quiere, lo anota. Y durante la semana medita sobre esta palabra, busca significado, busca escudriñar un poco más de lo que Jesús quiso decir y enseñar en estas bienaventuranzas. Como dijo el pastor Fernando, el domingo ya vieron la primera, ¿verdad? Y fue de edificación, ¿ok? Dice, la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aprendimos sobre eso. La segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dile al hermano que tiene a tu lado: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ya el próximo domingo entonces estudiarán: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Preciosas promesas que Jesús nos está dando. Preciosas promesas que Jesús está allí enseñando a los discípulos. En esta mañana, en esta segunda bienaventuranza, nosotros queremos hablarles sobre el dolor que nos lleva a la esperanza. El dolor que nos lleva a la esperanza. Y usted tiene que tomar una decisión: decidirse quedarse en el dolor o decidirse tomar la esperanza. Y yo sé que muchos de nosotros quizás decimos: no, ya yo estoy en la iglesia, ya estoy en el Señor, yo recibí a Cristo, yo recibí a Jesús en mi corazón, ya Jesús está en mi vida y ya no necesito más nada. Pero no es así. Necesitamos renovarnos, necesitamos crecer y necesitamos quitarnos muchas cosas, delastrarnos de muchas cosas que traemos por nuestro pasado, que traemos de nuestra infancia, de nuestro crecimiento, de nuestras relaciones, y que nos han afectado, y de alguna forma eso nos ha producido dolor en nuestras vidas. Una mala relación, quizás no tuvo un buen padre, una buena madre que lo formó bien, o quizás tuvo compañeros en su escuela, en su liceo, en su colegio, en su universidad, que no lo trataron bien, gente en su trabajo, un jefe. De alguna forma, de alguna manera, pasamos por situaciones dolorosas, y que esas situaciones dolorosas quedan en nuestras vidas, Yo rápidamente le voy a contar una situación que a mí me pasó siendo muy joven. Tendría yo como unos 15 años, y voy a tratar de resumirlo. Es una historia larga, pero voy a tratar de resumirla. Era un joven de 15 años, yo iba con mi padre a visitar a su madre. Mi abuela vivía en otra ciudad, a una hora de donde vivíamos nosotros, en Barquisimeto, en Venezuela. Y mi padre tenía una camioneta de este tipo de transporte. Acá le llaman algo así como una furgoneta o una van. Son de varios puestos. Y yo iba con mi papá, mi mamá iban en los primeros asientos, y yo me fui al asiento de atrás. Y él salió de la ciudad y tomó la autopista. Al tomar la autopista entra en una estación de servicio para colocar combustible al vehículo. Él se baja para colocar combustible. En ese momento yo estoy atrás, me levanto, digo: tengo dinero, voy a comprar algo, y me bajo del vehículo y voy ahí a la tienda donde está la estación de servicio para comprar algo, algunas golosinas. Termina mi papá de poner gasolina
le decimos combustible. Mi mamá no se dio cuenta que yo me bajé. Mi papá se montó, cerró la puerta, él no miró si yo me había bajado, no se había dado cuenta, tomó el vehículo y arrancó. ¿Qué creen ustedes que pasó? Yo me quedé allí, en esa estación de servicio. Y yo vi cuando el vehículo salió y yo corrí y llamé, pero él no me escuchó, no me vio. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Estaba cerca de la ciudad de donde vivía y estaba como a 45 minutos de la ciudad donde mi papá iba. Pero usted sabe, yo pensé, dije, mi papá se va a dar cuenta y se va a regresar. Y yo lo voy a esperar. Esperé un tiempo, una media hora, esperé allí en la estación de servicio esperando que se regresara. Pero dije, no, mi papá se va a dar cuenta, entonces yo voy a mejor a caminar para cuando él venga, yo le hago señas y él se detiene, yo me monto en el vehículo y comencé a caminar por la autopista de la forma, de la manera, por la vía donde él venía. Y yo empezaba a ver y a mirar y por toda la orilla. Y yo muy valiente, un niño de 15 años allí muy valiente diciendo, mi papá se va a regresar y me va a venir a buscar. Ya como caminando ya un trecho me di cuenta que no venía. Y yo comencé a decirme a mí mismo, primero lo pensé, papá va a venir. Después empecé a decírmelo, empecé a expresarlo, a decir, mi papá va a venir a buscarme. Al rato comencé a llorar. Mi papá va a venir a buscarme. Y comencé, y caminé y empecé a llorar. Y empecé a llorar y a sentirme que mi papá me había abandonado, me había dejado. Caminé un trecho largo, muy largo, más de 3 kilómetros caminé. Ya se iba a hacer de noche, tarde. Y dije, no, tengo que hacer algo, no, mi papá no viene. Pasé de nuevo al otro canal de la autopista y un niño de 15 años se paró allí en la orilla y le pidió a la gente que pasaba, le decimos un aventón, no sé cómo le dicen acá. ¿Ah? Ajá, el dedo. Ajá, ok. Hacer dedo. Se paró un señor y me dice, niño, ¿qué hace usted por acá? Y yo me hice muy el hombrecito, dije, no voy a llorar, yo voy a decir. Y le dije, no, lo que pasa es que mi papá se paró a colocar combustible y me dejó en la estación de servicio y me dejó solo. Y empecé a llorar. Me monté en su vehículo. Me dijo, pero te dejo cerca, no voy a llegar hasta allá, pero te dejo cerca. Me llevó más adelante, me dejó allí, me bajé, hice del dedo de nuevo, se paró allí una autobuseta y le digo, Señor, ¿me puede llevar hasta la ciudad de San Felipe? Porque mi papá me dejó y empecé a llorar. No, véngase. Llegué a ese lugar. Ese era del lado de lo que le estoy contando. Del lado de mi papá llegó a la ciudad, fue a que su mamá le dijo a mi mamá, se llama Nélida, dice, Nélida, despierta a Jonathan para que te ayude a bajar las cosas. Mi mamá se cansa de llamarme, no me despierto, no salgo de la camioneta. Mi papá entra, no me consigue y dice, Nélida, el muchacho se quedó. ¿Pero dónde se quedó? De ese que se bajó en la estación de servicio. Pero no te preocupes, Nélida, porque él seguramente se va a ir para la casa. Y yo al rato, luego en la noche, fue a una iglesia a predicar. Y cuando comienza a predicar, dice, bueno, yo voy a orar porque uno de mis hijos venía conmigo, pero se quedó por allá en la carretera, esperemos que esté bien en la casa. No, miren, ahí va entrando, mire, va llegando, qué bueno. Él se alegró por verme. Yo no estaba muy alegre tampoco. Me costó llegar. Fue un momento difícil para mí. Lloré mucho porque mi papá me había abandonado. Y fue una experiencia tan, o sea, que me tocó tanto que la recuerdo totalmente clara. Le puedo contar detalles y todo porque me quedó grabada. Ya después hablé con mi papá y ya lo perdoné y todo, pero él ya después se jugaba conmigo porque
Él a veces estábamos en reuniones y decía, Jonathan, cuéntale a la gente cuando yo te abandoné en la carretera. Pero ¿cuántas veces algunos de nosotros hemos sido abandonados? De alguna forma, de alguna manera. Y creemos que ya pasó la situación, creemos que ya la sanamos, pero eso está dentro a veces, muchas veces, y cuando la recordamos, a mí ya no me produce dolor, pero antes de que yo sanara eso con mi papá, me producía dolor. Y muchas veces experiencias en nuestras vidas, creemos que las tenemos sanas, creemos que ya pasaron, que ya sucedieron, pero si yo le dijera que la contara, si usted se pudiera sentar conmigo a contar su historia, ¿la contaría? ¿Cómo la contaría? ¿Con tristeza? ¿La contaría con dolor? ¿O la contaría con alegría? ¿O la contaría como una experiencia que le ayudó a crecer? Esta experiencia que yo pasé con mi padre que me dejó, me ayudó a crecer porque me ayudó a despertarme, a decidir, a ser decidido. Yo voy, mi papá me va a venir a buscar, mi papá me viene a buscar, mi papá me viene a buscar y nunca me vino a buscar. Pero me ayudó y me ayudó a crecer. Pero tuve que después, un tiempo más adelante, sentarme con mi padre y hablar y sanar el asunto. El dolor muchas veces nosotros lo llevamos dentro y muchas veces no sabemos que está allí. Pero si alguien pudiese allí escudriñar, meter allí una palita y sacar un poquito de tierra, ¿qué encontraría? ¿Qué encontraría? Lo que pasa es que muchas veces decimos, no, ya yo vine a Cristo, ya yo estoy en la iglesia, todo ya pasó. Dice que todas las cosas viejas pasaron, ya el Señor las hizo todas nuevas. Pero ¿por qué te produce dolor? Te produce dolor porque todavía estás pasando como ese duelo. Todavía estás viviendo como ese duelo. A muchos de nosotros, por no decir casi todos, se nos ha ido un familiar, se ha partido un familiar, un hermano. Mi padre se fue a la presencia del Señor ya. Y es doloroso. Pero los días que transcurren después de que esas personas se van, que esas personas parten, es un duelo que vivimos. Y queda un dolor en nuestros corazones. Y ese duelo, ese dolor no sana rápidamente, no sana de la noche a la mañana, ¿cierto? Pasan años, muchas veces pasan años. Y muchas veces creemos que ya el duelo pasó. Pero algo en la vida nos hace recordar. Un día lluvioso, quizás un pan, un postre, una comida, una música, una canción, cualquier cosa nos trae a memoria, ¿verdad? Recuerdos de esas personas y cómo se pone nuestro corazón. Se pone pequeño, se pone chiquito. Pero tenemos que tener la valentía de afrontarlo. Tenemos que tener la valentía de expresarlo. Tenemos que ser capaces de poder decir, yo estoy pasando por un proceso de duelo, por un proceso de dolor, porque, mire, todos tenemos áreas problemáticas en nuestras vidas. Todos nosotros luchamos con áreas en nuestras vidas que no nos son fáciles de vencer. Y muchas de esas áreas problemáticas en nuestras vidas nos producen tristeza, nos producen dolor profundo, pero tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer que tenemos ese problema allí. Al tratar nosotros estas áreas y sentir ese dolor, Dios trae consuelo a nuestra vida, como lo dice la bienaventuranza, como lo dijimos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, pero yo debo aceptar que estoy llorando. Yo debo reconocer que estoy llorando. Yo debo reconocer que hay un dolor en mi vida, que hay un proceso de duelo en mi vida. Por diferentes circunstancias que he pasado, por diferentes circunstancias que he vivido y que están allí. No has tenido la mejor infancia o quizás la mejor juventud, pero tienes que sanar eso, tienes que tomar lo que Dios te está ofreciendo, decidirse a tomarlo.
Porque muchas veces decimos, Señor, haz algo en mí, pero ¿estás tú decidido a tomar lo que Dios quiere hacer en ti? Es algo muy diferente. Debemos aprender a hacerlo. Ahora usted sabe que el dolor es bueno. El dolor no es malo. Muchas veces creemos que el dolor es malo y tratamos de ocultarlo. No, yo no debo mostrar mi dolor. Y nos hacemos una coraza. Nadie debe saber que yo pasé esta circunstancia. Y nos hacemos una coraza. Pero el dolor es algo bueno, porque el dolor viene a ser el antídoto de Dios para autoengañarnos a nosotros mismos. Para no decir, no me pasa nada, yo estoy bien. No, pastor, yo estoy bien, no me pasa nada. Usamos el antídoto. El dolor viene a ser ese antídoto que Dios usa para hacernos ver que necesitamos pasar por un proceso de sanidad. Si no hay dolor, tú no sabes que está pasando algo mal en tu cuerpo. Imagínese que tú tengas alguna enfermedad que no sientas ningún síntoma, ningún dolor. ¿Qué va a pasar? No te vas a dar cuenta que estás enfermo. Pero si comienza, por ejemplo, yo pasé la semana pasada un tiempo de resfriado, de congestión, de gripe, pero me comenzó un dolor acá en la garganta. Antes de pensar todo, ese dolor que me hizo, ¿qué me quiso decir? Viene algo malo en tu cuerpo. Vienen algunas horas o días o noches quizás un poquito complicadas para tu cuerpo. El dolor que estaba pasando me está avisando. El dolor es como una alarma que nos dice que va a venir un incendio y que tenemos que prepararnos. Porque si tú ignoras esa alarma, entonces se te puede quemar la casa o se te puede inundar la casa. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas nos ha pasado eso. Hemos obviado las alarmas que se han prendido en nuestras vidas y se nos ha inundado la casa. Se nos ha roto el matrimonio, se nos ha roto la vida, se nos ha roto nuestra profesión. La hemos tirado por una ventana. ¿Por qué? Porque no escuchamos las alarmas que se prendieron. Y esas alarmas, ese es el dolor que produce, que viene antes de cualquier situación difícil en nuestra vida. Ahora, Dios permite todas estas cosas, pero Dios no es el causante de nuestro dolor. Son nuestras acciones, son nuestras decisiones, ¿verdad?, que nos producen dolor. Así que debemos aprender a decidir. Ahora, el milagro es que Dios hace que nuestro dolor ayude para bien. Como dice aquí la bienaventuranza, Dios nos consuela. Nos consuela cuando nos acercamos a Él. Cuando nos podemos acercar a Él. Cuando nos atrevemos a acercarnos a Él. Pero acercarnos con un corazón abierto, no escondiéndonos, no negándonos, sino realmente diciéndole: Dios, necesito tu ayuda, necesito tu perdón, necesito tu sanidad. Negar nuestro dolor equivale a rechazar el poder que Dios nos da para ayudarnos a recuperarnos. El engaño muchas veces nos hace rechazar la ayuda de Dios. No me está pasando nada. Dios quiere ayudarte, pero tú dices: no me está pasando nada. No, esto lo puedo resolver yo. No debemos engañarnos a nosotros mismos. Debemos aceptar que necesitamos la ayuda de Dios. En lugar de negar su dolor, debe permitir que usted pueda buscar ayuda. Debe permitirse que usted necesita ayuda. Usted debe tomar decisiones sanadoras. Usted debe atreverse a enfrentar este asunto que quizás ha ignorado 10 veces, 20 veces, 30 veces, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, 30 años. Muchas veces
la gente pasa toda una vida negándose a algo que está marcado en su corazón. Pero Dios quiere sanarlo. No rechace el poder de Dios, que es su única esperanza realmente de recuperación, de salir de allí. Ahora, lo triste es que muchas veces, por lo general, no cambiamos hasta que nuestro temor al cambio es superado por nuestro dolor. Muchas veces no aceptamos la ayuda. Muchas veces decidimos y permitimos hundirnos antes que poder tomar la ayuda que Dios nos ofrece. Ahora, hay tres maneras que Dios nos habla. Hay tres formas que Dios capta nuestra atención para iniciar un proceso de recuperación en nuestras vidas. Y estos procesos son, y estas tres formas de como Dios nos habla son a través de las crisis. Estás pasando una crisis, Dios está hablándote a ti. Dios está hablándome a mí. Las crisis nos ayudan a ver la necesidad de Dios inmediata. Cuando hay una crisis debemos saber, porque las crisis vienen de una manera inesperada muchas veces. Y eso nos abre los ojos. Pero muchas veces en vez de abrirnos los ojos nos cierran el corazón. Si hay alguna crisis, estás pasando alguna crisis en cualquier área, espiritual, emocional, financiera, matrimonial, de trabajo, es una manera en que Dios está captando tu atención, porque quiere sanarte, porque quiere llevarte a otro proceso. También Dios capta tu atención muchas veces a través de la confrontación. Dios también puede usar personas en nuestra vida que se interesen por nosotros para decirnos que estamos haciendo mal, que lo estamos haciendo mal. Y a veces es difícil que nos confronten. Pero si alguien te confronta y te dice, mira, estás haciendo esto mal, y tú no le haces caso a esa persona, pero luego al siguiente día otra persona diferente que quizás no tiene relación con esta te dice lo mismo, mira, yo veo que estás haciendo esto mal. Y a los siguientes días te dice otra persona, o a la siguiente semana te dice, mira, yo creo que estás haciendo esto mal. ¿Qué usted cree? ¿Que debe hacer caso al consejo? Si hay 2 o 3 personas que le están diciendo que lo está haciendo mal, ¿usted va a seguir haciendo lo mismo? Está siendo confrontado. Allí debe entonces usted tomarse el tiempo para reflexionar y aceptar la confrontación. Y hay una tercera forma, que es la más difícil y que muchas veces llegamos a ella y preferimos llegar a ella, que es la forma de la catástrofe. Cuando llegamos al fondo de todo, cuando ya no podemos hacer más nada, cuando todo se ha acabado. Ahí sí decimos, ay, ayúdame, pastor, ayúdame, iglesia, ayúdame, hermano, necesito. Ay, yo no lo vi. Sí lo viste, pero no quisiste la ayuda. No permitas que la catástrofe llegue a tu vida para que puedas tomar la atención a Dios, para tomar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Muchas veces permitimos que se deteriore nuestra salud, porque yo no estoy hablando solamente de problemas, sino también de situaciones que nosotros buscamos. Si yo comienzo a alimentarme mal, ¿qué va a pasar dentro de unos años? Mis valores van a estar mal y eso va a producir efectos en mis órganos y me voy a enfermar. Díganme usted, ¿de quién fue la culpa? ¿De que vino la enfermedad? No me cuidé. Y quizás sea tarde cuando quiera atender mi salud. Y esperemos que no sea así. A nivel económico, muchas veces esperamos a quedarnos sin nada, endeudados, perdiendo todo para poder reflexionar y decir, necesito ayuda. ¿Necesitas ayuda? Sí, estoy quebrado. ¿Pero por qué estás quebrado? Porque
no prestaste atención a las crisis, no prestaste atención a la gente que te decía que estaba mal. Llegaste al nivel de la catástrofe, de tocar el fondo. Muchas veces nosotros llegamos a la iglesia de esa manera. La mayoría de las veces las personas llegan a la iglesia en el nivel de catástrofe, donde su matrimonio, donde su situación económica, donde hay muchas situaciones difíciles y que le toca a los líderes, a los consejeros, a los pastores tratar de ayudar. Y se hace un esfuerzo enorme para tratar de sacar a mucha gente de ese nivel. Porque cuando las personas están en el nivel catástrofe es difícil sacarla de allí, ¿verdad, Pastor Fernando? Es difícil. Es difícil. Pero no permitamos llegar a ese nivel. La primera decisión que el domingo tomaron, tenía que ver con lo que debemos admitir, que no soy Dios, soy impotente, necesito ser ayudado. La segunda decisión que hoy debemos tomar es: existe un poder más grande que yo y tengo esperanza. Dígale al hermano que tiene a su lado: existe un poder más grande que yo y tengo esperanza. Ok, yo le hablé de crisis, le hablé de catástrofe, le hablé de toda esta situación de dolor, pero no lo voy a dejar allí, ok. Yo lo puse muy pensativo, le veo la cara y lo puse a reflexionar, ¿verdad? Están allí como que pensando, pero no los vamos a dejar allí. No los vamos a dejar allí, porque hay una esperanza. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Existe un poder al que puedo acceder. Existe un poder al que puedo ir, que me ayudará a superar lo que no puedo manejar por mi cuenta. Muchas cosas no podemos manejar por nuestra cuenta. Muchas cosas. Aunque queramos ser suficientes para todo, pero no necesitamos de ayuda. Por eso existe un poder al que tú y yo podemos acceder. Y esa es la buena noticia. Quizás te hablé de la mala noticia, del dolor, de la crisis, de la catástrofe. Pero, ¿qué tal si hablamos de la buena noticia? ¿Qué tal si ahora podemos ver la otra cara de la moneda? Y es la cara de la esperanza. Y como en la esperanza podemos ser consolados. Amén. Amén. Esa buena noticia está en Dios. Esa buena noticia se encuentra en Dios. Y yo creo que usted y yo estamos en el mejor lugar para conocer de Dios, que es en su iglesia. En su iglesia, entre los hermanos, en la compañía de los santos, podemos conocer de Dios. Pero debemos realmente conocer al Dios verdadero. No al Dios que quizás muchos conocimos, crucificado, que está allí en una estatua, una imagen. Quizás muchos de nosotros fuimos supersticiosos, creyendo en cosas. No es ese tipo de Dios que necesitamos creer. Necesitamos creer en un Dios real, en un Dios real, porque Dios es real. Dios es real. Dios es tan real que yo le voy a pedir a nuestra hermana Frida que se llama, ¿verdad? Póngase de pie, hermana Frida. Yo escuché un testimonio maravilloso, lo que Dios hizo en esta hermana. Hace 30 años, ¿verdad? Estaba nueva creyente. Ella fue diagnosticada por un cáncer. Y fue a la iglesia y escuchó que Dios era un Dios vivo y un Dios real. Y ella tomó esa verdad en su vida. Y ahí está su hijo, que puede dar testimonio de eso, que sus hijos la estaban obligando para que ella pudiera tomar el tratamiento y para que ella se tratara ese cáncer.
y se operara, ella se negó a eso y ella dijo, Dios puede sanarme. No es fácil. Y ella tomó esa decisión. Y aquí está con nosotros. ¿Está enferma? No, está sana. Para la gloria de Dios. Gracias, hermana Frida. Es el Dios real que tú y yo tenemos. El Dios verdadero que tú y yo tenemos. No estamos creyendo en un Dios de mentira, en un Dios falso. Es un Dios verdadero. Y de ese Dios queremos hablarte. Amén. ¿Cuántos conocen a Dios? Todos conocen a Dios. Y mucha gente dice, yo conozco a Dios y creo en Dios. Pero realmente nosotros estamos aceptando 3 verdades. Y esas 3 verdades me dicen que Dios existe. Dios existe. Dios es un Dios real. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Entonces, en primer lugar, lo que debo aceptar de esa verdad acerca de Dios es que Dios existe, que Dios es real. Ahora, el otro punto es, yo le importo, porque venimos con ese dolor. Se hablaba de ese dolor. Sentimos que no le importamos a nadie. Sentimos que nadie nos toma en cuenta. Sentimos que la vida que estamos llevando hasta ahora es una vida de tristeza, es una vida de preocupación, es una vida de ansiedad, es una vida de puro dolor. Sin embargo, Dios, el Dios que existe, te conoce, me conoce a mí, sabe cuáles son mis situaciones, sabe cuáles son mis pensamientos, sabe lo que está pasando por mi mente, y por eso yo puedo decir que una verdad acerca de Dios es que yo le importo, y gracias a Él que yo le importo. La otra verdad es que Él tiene el poder para ayudarme. Muchas veces decimos, es que yo no tengo quien me ayude. Yo no tengo quien sostenga mi mano. Yo no tengo quien me dé. Pero sabes, Él tiene el poder para ayudarte. Te sientes ahogado, te sientes sin fuerzas, Él tiene el poder para ayudarte y el poder para que también tú cambies. Recuerdo mucho cuando pasé por 10 años, anoche íbamos hablando la hermana Elena, y hablaba de, esta mañana ella decía, 10 años duró en depresión. Yo duré 10 años también en depresión. Y en ese tiempo yo sentía que para mí no había esperanza. Yo salía del trabajo, llegaba a la casa y lloraba por espacio de 1 hora porque sentía que no tenía esperanza. Pensaba, algún día saldré de esto. Sentía que nadie se interesaba en mí. Sentía que nadie me quería. Y sabe lo más triste, sentía que yo nací fue para sufrir. Y no es a mí nada más que me pasaba ese pensamiento. A muchos les ocurre eso, que siente que vinieron a esta vida solo para sufrir.
y que no le importamos a nadie. Ya estando casada pensaba, no le importo a mi esposo, no le importo a mi familia. Es más, llegué a pensar aún cuando la hija creció y cuando me diagnostican que no volvería a caminar. En ese tiempo yo sentía que no valía, que yo nunca me levantaría de allí. Ahora, se requieren dos decisiones de nuestra parte, y una es la decisión de creer y la decisión de recibir. Todo en conjunto nos da una verdadera esperanza, creer y recibir. Yo había oído de Dios, yo decía, creo en Él. Sin embargo, no veía el cambio en mi vida, no veía la salud emocional, no veía la salud física. Era una contradicción de lo que hablaba, de lo que decía y de lo que vivía en realidad. Pasó ese tiempo hasta que un día me decidí creer. Creer que Dios de verdad existe, porque hasta eso había dejado de creer, de que Dios existe, de que yo le importaba a Dios, de que Él me había dado valor y también de que Él podía ayudarme. Cuando comencé a aceptar estas verdades, fui sana de la tiroides, fui sana de la columna y hasta hoy no he tenido que usar una silla de ruedas, que fue lo que el médico me dijo: vas ahora a andar en silla de ruedas. Y yo dije, no voy a andar en silla de ruedas, yo voy a caminar, y estoy caminando. Y les decía a mis hermanas ayer, hasta el bocio desapareció. Dios ha hecho cosas extraordinarias cuando comencé a aceptar esa verdad tan grande. Ahora, todas estas acciones nos dan una nueva esperanza. Todas estas acciones nos dan una nueva esperanza. Y sabe, me encanta cuando conocemos que Dios tiene el poder para cambiarnos a nosotros y cambiar la situación. Porque llegamos a conectarnos con ese carácter, con ese poder de Dios. Poder, amor y dominio propio. Allá en Venezuela dice, y demonio propio. No, es dominio propio. Usted y yo tenemos el poder y tenemos el amor de Dios para tener ese dominio. Yo veía tocando la guitarra, veía tocando la batería, veía a los hermanos cantando. Pero ¿sabe? Si la persona no sabe ejecutar estas notas en la guitarra, ¿puede producir eso un buen sonido? No, ¿verdad? Usted tiene en su casa artefactos eléctricos, si no los enchufa o si no los conecta, ¿usted cree que ellos pueden funcionar? Si usted y yo no nos conectamos al poder de Dios, nuestra vida no va a funcionar. Si usted y yo
no nos conectamos al amor de Dios, nuestra vida no va a funcionar. Porque muchas veces decimos, y yo recuerdo, yo les he dicho en otras oportunidades, a mí los niños no se me acercaban porque tenía una cara, bueno, no la que tengo ahora, pero una cara. A la edad de 25 años era una mujer tan amargada que la gente me decían, y perdone, me decían Margaret Thatcher. Y ustedes saben quién es Margaret Thatcher. Y viví esas experiencias muy amargada. Y yo decía, amor. Yo recuerdo que Jonathan me regaló una muñequita. Todavía la tengo. Y la muñeca dice así, como si tuviese un delantal, dice, ámame. Y Jonathan llega muy emocionado y me da la muñequita. Y cuando yo leo, ámame. Eso es ridículo. Ámame. O sea, eso para mí era absurdo. Una flor. ¿Cuántos se enternecen al ver una flor? Ay, la gente, qué linda flor, qué bello. Cuando ustedes dicen el día está así con el sol, y digo, ay, está re lindo el día. Yo no tenía eso. Yo vivía una vida de amargura. No conocía el amor. Recuerdo que para decirle a Jonathan una vez, te amo, lo pensé, te amo, te amo. No podía, no salía de mí. Y abrazarlo tampoco. Pero sabe, él me desafió y me dijo estas palabras: yo voy a sacar la mujer dulce que tienes dentro. Te desafío, le dije. Y sí, me ha tenido que llenar bastante de miel, de azúcar y eso, pero lo ha logrado. Pero ¿sabe por qué? Porque me conecté a ese amor de Dios. Porque entendí que Él me ama profundamente, me acepta como soy. Y se van produciendo esos cambios en nuestra vida y nos da luego ese dominio propio, donde ya no andamos con esa cara. En Venezuela se dice, estás chupando limón. Ya la gente cuando chupa limón pone la cara así. No, ya tenemos un rostro diferente. Y yo le digo a la gente en Venezuela, sonría, porque en este momento Dios va a sacar una cámara, el último modelo, y le va a tomar una foto. Y si usted está serio va a salir bien feo. Sonría. ¿Puede sonreír? Mire al que está al lado. Sonríale. Mire, yo voy a sonreír a las cámaras. Voy a sonreír a la gente que nos ve a través del canal YouTube. Pero no es una sonrisa fingida. Es una sonrisa de gozo, de alegría. Porque Dios está produciendo cambios en nosotros. Entonces, tenemos que creer la verdad de Dios, de que Dios existe, de que yo le importo, de que Él tiene poder para ayudarme, y creer y recibir. Todas estas acciones nos dan esperanza. Y cuando muchas veces lloré y dije, ¿a qué vine yo a este mundo? ¿Vine a sufrir? No, comencé a tener esperanza. Y por 4 meses yo no pude caminar. Pero yo recuerdo que Jonathan que pasaba nuestra hija, y yo decía, yo voy a caminar. Comencé a sentir
esa esperanza de que Dios está conmigo, de que Dios me iba a levantar, de que Dios me iba a ayudar y de que mi vida sería diferente. Y quiero decirle, no pienso nunca estar postrada en una cama. Le digo al Señor todos los días que mis órganos funcionen como tú los creaste, porque tú me das esperanzas. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios de la esperanza? ¿Cuáles son esos beneficios? La esperanza nos da alegría y paz. Romanos 15:13. ¿Qué dice? Romanos 15:13. La esperanza nos da alegría y paz. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza nos da alegría y paz. La esperanza nos da fuerza y coraje. Salmo 31:24. La esperanza nos da fuerza y coraje. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Hoy es un día de tomar aliento. Hoy es un día de alegría y paz. Hoy es un día donde los creyentes podemos decir que Dios está con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Que esas verdades en nosotros se hacen realidad y que hoy puedo disfrutar de su presencia, de su amor, de su cuidado. ¿Sabe por qué me encanta ahora abrazar? Porque siento el amor de Dios en mi vida. Hoy le puedo decir a mi esposo, te amo. Ay, se emocionó. Le puedo decir te amo con libertad. Le puedo decir tú eres especial para mí. Le puedo decir abrázame por favor. Le puedo decir tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque encontré la esperanza. Y no es que he dejado de llorar. Todavía lloro. Pero Él me consuela. Él me consuela. Y el consuelo del Señor está para ti en estos momentos. Si estás pasando por un momento difícil, yo quiero que tú digas en estos momentos, necesito tu ayuda. Dígale, necesito tu ayuda. Necesito creer que tú me vas a dar la libertad. Necesito aferrarme a ti. Necesito confiar cada día en tus promesas. Necesito de tu amor. Lléname de tu paz. Lléname de tu gozo. Lléname, Señor. Lléname de tu juicio. Lléname cada día. Y por eso podemos decirle, Señor, acepto, recibo tu amor, recibo tu perdón. Confieso delante de ti que sin ti nada puedo hacer. Gracias por amarme y gracias por darme esperanza. Gracias porque en ti tengo esperanza. Quiero que se pongan en pie.
precisión de la esperanza no viene por el hecho de ser optimistas y tener una mente positiva. Viene del hecho de reconocer que todas nuestras emociones dañadas han sido sanadas por el poder, con poder y por el poder del Espíritu de Dios, del llanto de Jesús en el Getsemaní, de su sangre derramada en la cruz, de los vituperios que vivió y sufrió por nosotros. Yo quiero que en estos momentos cierres tus ojos y medites, reflexiones acerca de todo este tiempo que has vivido sin la ayuda de Él y que hoy te aferras a Él para poder seguir viviendo una vida de bendición, una vida de esperanza en Él. Que aunque pase lo que pase, tú te tomas de la mano de Jesús y caminas con Él. Dile gracias, gracias Señor. Gracias Señor por tu amor, por tu cuidado, porque en ti hay esperanza, porque en ti hay paz, porque en ti, Señor, estoy completa, estoy completo, porque en ti, Señor, puedo disfrutar. Venga lo que venga, Dios está contigo. Dile al que está a tu lado, Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Él ha prometido que no te dejará ni te desamparará. De modo que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu presencia. Gracias porque lo llenas todo, porque lo envuelves todo. Gracias, Señor, porque nuestra vida tiene sentido, porque tú estás con nosotros. Gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.